Buenas, este sábado volvemos a la competición, quinta jornada, nos visita Benidorm, cambiamos de pabellón, ya jugamos en Blancadona a las 8, que ya está la pista arreglada. Bueno, partido diríamos difícil, como decimos, de cada uno de ellos, sobre todo esta semana nos visita un recién descendido de Liga Sobal y que mantiene prácticamente el bloque del año pasado. Quizás el punto que está teniendo en su contra, que ha tenido lesiones, está un poco mermado en estos primeros partidos y no le ha hecho competir. Va recuperando gente y a medida, lógicamente, que recupere la plantilla, tiene una de las mejores plantillas de la categoría, acompañado con un entrenador con mucha experiencia como Marko Krivokapic. Será un partido duro, sobre todo ellos tienen mucha artillería en ataque, tienen mucho gol, quizás encabezados por Sempere, por el central, con mucho gol, pero Diego también tiene gol en el centro, laterales con mucho lanzamiento exterior, pivotes de mucha calidad, Moscariello, Yukov, bueno, extremos igual, muy hábiles, Hugo Vila, de la Junior española, bueno, un equipo, lo dicho, de gente de mucha calidad que podría competir en Asobal. Muchos de ellos incluso hace 2 o 3 años estaban jugando en competición europea con el Benidorm, dice mucho de la calidad de la plantilla. Intentaremos hacer las cosas como venimos haciendo, muy concentrados, muy serios, no cometer muchos errores no forzados y tener un gran nivel defensivo. Y sobre todo, a nivel ofensivo, intentar lo que estamos haciendo también estas últimas jornadas, acabar acciones, porque ellos tienen una defensa muy bien plantada, una defensa muy dura, que si cometemos errores, si no tenemos un punto de paciencia y de tranquilidad para jugar esas defensas, cometeremos errores y ellos al contraataque, lo que decíamos, con extremos de mucha salida, mucha velocidad, serán muy duros. Intentaremos también que la afición nos dé ese plus, lo que decíamos, cambiamos a Blancadona, pero Blancadona la verdad es que en los últimos años, en los últimos partidos, siempre ha respondido y hace igual de ruido o más que Spratet, a pesar de ser más grande, así que animamos a todo el mundo que venga arriba a las 8 de la tarde, a animarnos y a intentar sacar un partido dificilísimo.